Los objetos más distantes del universo son también los más antiguos. Cuando observamos la galaxia de Andrómeda, la vemos tal y como era hace 2,5 millones de años. El reflejo de la luz solar en Júpiter tarda 30 minutos en llegar hasta nosotros e incluso los objetos más cercanos no aparecen exactamente como son ahora. La luz más antigua que los científicos han detectado data de cuando el universo tenía solo unos cientos de miles de años. Esta luz temprana nos ayudó a descubrir el Big Bang. ¿Pero qué lo provocó? El universo podría haber estado hibernando antes de que algo lo pusiera en movimiento. Podría haber colisionado con otro universo o tal vez formar parte de un ciclo eterno de estallidos y rebotes cósmicos. ¿Por qué era invisible el universo primitivo? ¿Cómo define la energía el tiempo y por qué el 97% del universo observable está siempre fuera de nuestro alcance? ¿Podría todo esto conducir a otro Big Bang? Para intentar comprender los orígenes del universo, los científicos utilizan telescopios que apuntan a los confines del cosmos. Cuando estos telescopios detectan la luz de galaxias lejanas, están captando esencialmente luz que comenzó su viaje hace incontables eones. Esto se debe a que la luz necesita tiempo para atravesar el espacio y como el universo se ha ido expandiendo desde su nacimiento, el viaje de esa luz también se ha alargado. El límite de lo que podemos ver en el pasado viene determinado por la distancia que la luz ha podido recorrer desde que el universo comenzó a expandirse. Los primeros fotones no podían moverse libremente ya que se dispersaban constantemente por los electrones libres, lo que hacía que el universo primitivo fuera opaco. Cuando todo se enfrió unos 380.000 años después del Big Bang, estos fotones primordiales quedaron liberados y continuaron su viaje en la dirección en la que se movían en ese momento. En su largo viaje hasta ahora, la longitud de onda de esta luz se ha estirado tanto que ha pasado del espectro visible al rango de las microondas, algo que los investigadores descubrieron al detectar lo que se denomina radiación de fondo cósmico de microondas. Todo lo anterior a este periodo de tiempo está fuera de nuestro alcance observacional, así que los científicos se basan en proyecciones para comprender lo que pudo ocurrir durante las primeras etapas del universo. A medida que pasa el tiempo, la entropía general del universo aumenta. En pocas palabras, la energía se dispersa y se vuelve menos utilizable. Las estrellas se convierten en supernovas, los agujeros negros se evaporan lentamente, las cosas calientes se enfrían y las frías se calientan. La entropía determina cómo definimos el tiempo. En general, lo que llamamos futuro es un estado de mayor entropía o de mayor dispersión de la energía, y lo que llamamos pasado es un estado caracterizado por una menor entropía. Por lo tanto, cuanto más retrocedamos en el tiempo, menor será la entropía. No sabemos por qué ocurre esto, pero es algo en torno a lo que giran las hipótesis pre-Bang. Algunos físicos proponen que el universo antes del Big Bang estaba hibernando. Según esta idea, permaneció compacto y quieto a lo largo de un pasado eterno. Entonces, en un momento determinado, un detonante inició un cambio. Se cree que este universo anterior al Big Bang era metaestable, solo aparentemente estable, aunque intrínsecamente delicado. En la comunidad científica, este estado también se conoce como falso vacío. Para entender el concepto, imagínese un paisaje con un valle enclavado entre imponentes montañas. La gente del valle podría creer que es el punto más estable. Sin embargo, más allá de las montañas hay una caída en picado hacia el mar, el verdadero vacío o un estado último de mínima energía. Del mismo modo, el universo joven podría haber existido en un estado de falso vacío hasta que un catalizador desencadenó una transición hacia un estado verdaderamente estable. Entonces, ¿qué fue lo que puso en marcha el universo? En el mundo de la mecánica cuántica hay mucha incertidumbre en la forma de actuar de las partículas. Si el universo anterior al Bang se rigiera por las leyes de la teoría cuántica de campos, podría haber ocurrido cualquier cosa. Imaginemos un río subterráneo que corre bajo el valle, arrastrando lentamente pequeños guijarros hacia el mar. Este flujo continuo debilita gradualmente los cimientos del valle hasta que se alcanza un punto crítico. El valle se derrumba y ¡boom!
Así es como creemos que el universo se expandió instantáneamente hasta convertirse en lo que es por el Big Bang. Durante mucho tiempo se aceptó la idea de un punto singular que contenía toda la materia y la energía. Hoy la física moderna sugiere que no hubo tal singularidad. En su lugar, el fenómeno responsable del origen de nuestro universo es la inflación cósmica. Todo empezó como un espacio frío y vacío de una 100 milimillonésima parte del tamaño de un protón. Sin embargo, rebosaba tanta energía que las presiones en su interior produjeron una fuerza gravitatoria repulsiva. Esta fuerza desencadenó una expansión asombrosa en la que el universo duplicó su tamaño más de 80 veces, antes de dar lugar al ardiente Big Bang. Piense en una bomba a punto de estallar. Primero, el material explosivo empieza a descomponerse creando gases calientes y liberando energía. A medida que los gases se acumulan y se esparcen, empujan contra las paredes de la bomba creando presión. Solo entonces se produce la detonación. Del mismo modo, toda la energía utilizada para alimentar la inflación del universo se liberó en el espacio en una explosión, calentándolo y produciendo diferentes partículas. En ese momento el universo se ha expandido hasta alcanzar casi un octillón de veces su tamaño original. La energía antes concentrada y apretada pasó a esparcirse a lo largo de enormes distancias. Sin embargo, la entropía también puede interpretarse como la tendencia de todas las cosas a pasar de un estado menos probable de orden a un estado más posible de caos. Pero ¿cómo es posible que el universo aparentemente organizado que observamos hoy, lleno de cúmulos de galaxias y sistemas estelares, sea más caótico que la sopa primitiva de partículas extremadamente calientes? Imaginemos el Big Bang como un estallido. Al tirar de la cuerda estalla en un deslumbrante despliegue de confeti. Cabría esperar que el confeti se dispersara caóticamente en todas direcciones formando un surtido aleatorio de piezas de colores. Sin embargo, lo que vemos es el confeti organizándose en números y objetos geométricos perfectamente formados. Círculos, cuadrados, triángulos que representan partículas subatómicas, átomos y moléculas. Y no solo eso, el universo parece ser uniforme en todas direcciones. En toda su vasta extensión, el universo tiene temperaturas misteriosamente constantes. Independientemente de la dirección que estudien los investigadores, miden una temperatura de unos 2,7 grados Kelvin en todo el cosmos. Esto es algo que no debería ocurrir, y he aquí por qué. Aunque la edad del universo se estima en 13.800 millones de años, su extensión observable es mucho mayor. Hoy en día podemos observar hasta 46.000 millones de años luz de distancia de la Tierra, en cualquier dirección. En conjunto, esto hace que el diámetro del horizonte observable sea de 92.000 millones de años luz. Esto se debe a que el propio espacio se expande más rápido que la luz, pero las partículas que transportan información como los fotones están limitadas a la velocidad de la luz. Entonces, ¿cómo podrían dos puntos del espacio separados por más de 14.000 millones de años tener la misma temperatura media si estas regiones distantes del espacio aún no han tenido tiempo suficiente para intercambiar información? Esto se conoce como el problema del horizonte. Otro enigma es el problema de la planitud. La teoría de la relatividad de Einstein revela que los objetos masivos curvan el espacio-tiempo, influyendo en el movimiento de la materia en su interior. Localmente, las estrellas, las galaxias y los agujeros negros provocan irregularidades en el tejido del espacio-tiempo. Pero cuando se observan a mayor escala, estas irregularidades se compensan dando lugar a una estructura más suave. Esta uniformidad general sugiere que el universo es plano a gran escala. ¿Cómo puede ocurrir algo así? Existe la idea de que la inflación cósmica nunca se detiene del todo. En su lugar existe un universo madre de alta entropía que continúa expandiéndose para siempre, deteniéndose solo en regiones específicas. Allí donde se detiene, se forman nuevos universos de baja entropía aislados unos de otros. Es posible que estos universos de bolsillo se estén creando todo el tiempo en una secuencia interminable. El Big Bang encaja bien en esta teoría, pero no marca el comienzo del universo en su totalidad, sino solo una pequeña parte de él como resultado de fluctuaciones cuánticas que ocurren a una escala mucho mayor. Aunque la vida en su conjunto persiste, cada vez hay más. Veámoslo de este modo. Cada universo de bolsillo se queda sin energía, se enfría y deja de existir, pero al mismo tiempo se están creando más de ellos. Y como todos los universos posibles existirán, la vida también lo hará.
y habrá aún más de ella con la creación de nuevos universos de bolsillo. Si el concepto de inflación eterna es cierto, entonces tiene que existir un número infinito de universos, cada uno caracterizado por su conjunto distintivo de constantes naturales. Y así es inevitable que exista un universo como el nuestro, aparentemente hecho a medida para la vida, con estrellas que producen elementos cruciales y todo funcionando en armonía. O tal vez la explicación es mucho más sencilla y no requiere la existencia de múltiples universos. La teoría de la inflación cósmica tiene distintas variantes. El modelo propuesto por Alan Guth sugiere que la expansión del universo no fue constante. En su fase más temprana, el universo era tan pequeño que las regiones del espacio que ahora están extremadamente separadas aún estaban lo suficientemente cerca como para intercambiar material. Después, el espacio duplicó y redobló su tamaño más de 80 veces en una fracción de segundos, antes de que el ritmo de expansión disminuyera y continuara con un patrón más estable. Incluso ahora mismo el universo se expande rápidamente. Si los científicos dispusieran de una sonda capaz de viajar a la velocidad de la luz y la enviaran hoy a explorar el espacio, solo podrían cubrir alrededor de un tercio del horizonte observable. Esto equivale aproximadamente al 3% de su volumen total, lo que significa que cerca del 97% del universo visible ya está fuera de nuestro alcance. Por tanto, nunca podremos estar seguros de que el cosmos sea coherente en toda su extensión. El universo observable no es más que una salpicadura de pintura en un lienzo cósmico mucho mayor. Aquí, en nuestro pequeño rincón, las cosas pueden parecer uniformes, como la planitud del espacio y el equilibrio general de la temperatura. Pero al igual que una visión más amplia revela la curvatura de la superficie de la Tierra, una visión cósmica más amplia podría exponer variaciones que no notamos desde nuestro limitado punto de vista. Antes de la inflación, el universo podría haber tenido grandes diferencias de temperatura. Al expandirse rápidamente, algunas zonas se separaron demasiado como para verlas, ocultándonos posiblemente esas variaciones. O tal vez la inflación estiró el universo hasta hacerlo plano. Si la Tierra fuera tan pequeña como para caber en la mano, sería tan suave como una pelota perfectamente redonda. Incluso el Everest sería demasiado pequeño para notarlo. Muchos científicos consideran frustrante la idea de una inflación eterna. Si cada universo separado tiene leyes físicas diferentes, ¿para qué estudiar el comportamiento de las partículas y las leyes que dan forma a nuestro universo? Una hipótesis más popular es la del universo cíclico, uno que entra y sale de la existencia una y otra vez. En lugar de expandirse perpetuamente durante un tiempo infinito, el universo del modelo cosmológico cíclico experimentaría distintas fases de inflación y contracción. Cada ciclo comienza con un Big Bang, un estallido monumental de energía que inicia una nueva era de evolución cósmica. Galaxias, estrellas e intrincadas estructuras surgen a medida que el universo se expande y madura. Pero a medida que transcurre el tiempo, una fuerza misteriosa llamada energía oscura entra en escena. Su sutil influencia se vuelve gradualmente dominante, empujando al universo a expandirse cada vez más rápido. El incesante empuje de la energía oscura acaba por abrumar la atracción de la gravedad, dando lugar al Big Crunch, una dramática implosión en la que todo vuelve a colapsar en un abrasador punto de origen. Pero esto no es el final, sino el principio del siguiente ciclo. Otro Big Bang reaviva el ritmo cósmico, repitiendo el proceso en un bucle sin fin. Algunos físicos creen que podría no ser necesaria una contracción significativa del espacio para que se produzca el Big Crunch. A medida que la totalidad del universo se contrae, el horizonte observable lo hace mucho más deprisa, hasta convertirse en un punto minúsculo. A medida que la frontera más allá de la cual los acontecimientos se ocultan a la vista se cierra ante nosotros, veríamos cada vez menos del cosmos. Primero desaparecerían de nuestra vista las galaxias lejanas, seguidas de las estrellas de la Vía Láctea y luego objetos aún más cercanos como Marte y la Luna. Poco a poco se llegaría a un punto en el que la gente no vería las cosas de su habitación, y entonces incluso las personas empezarían a desaparecer. Este proceso continúa hasta que las partículas individuales quedan en una existencia aisladas de las interacciones con su entorno más cercano. Todo queda suspendido, congelado en el tiempo y el espacio. Las estructuras y entidades que antes bullían de actividad permanecen inactivas. Este estado persiste hasta que el horizonte cósmico vuelve a expandirse. Si el universo sufre un ciclo interminable de creación y destrucción, es solo cuestión de tiempo que suframos otro colapso.
que algo así sea posible o no depende de la curvatura y densidad globales de nuestro universo. Si el tejido del espacio-tiempo contiene una cantidad significativa de energía y materia, esta atracción gravitatoria colectiva podría hacer que el universo se curvara positivamente, como la superficie de una esfera. Esta curvatura tiene una cualidad única: pliega el lienzo sobre sí mismo, frenando de hecho la expansión en curso del universo. Y esto podría ir un paso más allá, invirtiendo por completo la expansión del espacio. Todo se colapsaría en un Big Crunch, en el que las cosas antes dispersas por la vasta extensión cósmica acabarían en una pequeña fracción del espacio. Pero si la densidad global de la materia es escasa, entonces el espacio-tiempo podría tener una curvatura negativa, similar a la forma de una silla de montar. Aunque la suave atracción de la gravedad está presente en un universo así, carecería de la fuerza necesaria para frenar la rápida expansión cósmica provocada por la energía oscura. En este caso, la totalidad de la materia cósmica se extendería con una velocidad cada vez mayor, haciendo el universo cada vez más grande indefinidamente. La naturaleza en constante expansión del universo sienta las bases de otra hipótesis intrigante, una que implica dimensiones extra y se basa en la teoría de cuerdas. Se denomina cosmología de Brain. Imagina toda la existencia como un gigantesco libro cósmico. Cada página del libro existe en una dimensión inferior a la del propio libro. Los científicos llaman a estas superficies planas branas, y la idea es que representan universos diferentes, cada uno haciendo lo suyo basándose en un conjunto único de leyes físicas. Estas branas pueden moverse y chocar entre sí, y cuando chocan producen mucho calor y energía, dando lugar al Big Bang. Según nuestros conocimientos actuales, el universo se hace más grande y más frío con el paso del tiempo. Esto significa que hace mucho tiempo las cosas eran mucho más calientes y densas. Aunque no sepamos cómo, el universo comenzó hace 13.800 millones de años. Pero ¿qué ocurrió exactamente después del Big Bang? El tiempo y la longitud de Planck son las dos unidades fundamentales de la física. Para entender estos conceptos, imaginemos un fotón que recorre el espacio a la máxima velocidad posible, la velocidad de la luz. El fotón recorre una cierta distancia, una distancia tan corta que es la longitud más pequeña que tiene sentido en el universo. El tiempo de Planck es la duración exacta que tardaría este fotón veloz en recorrer la distancia indivisible más pequeña, también conocida como longitud de Planck. Ambas unidades representan una medida en el límite de lo que nuestra comprensión actual de la física puede describir. 100 millones de trillones de trillones de trillonésimas de segundos después del Big Bang es el periodo conocido como la época de Planck, el punto más lejano en el tiempo que la física moderna ha sido capaz de explorar. Por aquel entonces, la totalidad del espacio tenía el tamaño de una longitud de Planck, quintillones de veces más pequeña que un fotón. Esta diminuta mota de polvo tenía una temperatura de calor absoluto, lo contrario del cero absoluto. Incluso 100.000 millones de Kelvin dentro del núcleo de una estrella de neutrones post-supernova palidecen en comparación con las magnitudes de la temperatura de Planck. La temperatura es un reflejo del movimiento, la energía y la intensidad vibratoria de una partícula. Cuanto más caliente, más rápido es el movimiento. Los físicos creen que esta fue la era de la espuma cuántica impredecible. Todo vibraba y cambiaba al azar, dando lugar a microagujeros negros y agujeros de gusano que desaparecían tan pronto como se creaban. En los albores de la existencia, tras el colosal estallido del Big Bang, el universo rebosaba de una fuerza singular que lo abarcaba todo. Una fusión de gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear débil y fuerza nuclear fuerte. El período de la gran unificación abarcó una ventana asombrosamente breve, hasta unos 10 segundos a la 36ª potencia negativa después del Big Bang, en la que el universo era todavía un hirviente horno cósmico de energía. En ese momento, los científicos creen que las fuerzas fundamentales de la naturaleza empezaron a separarse unas de otras. La primera de ellas fue la gravedad, que surgió como una entidad distinta, dando forma a la dinámica futura del universo. Durante esta época, los niveles de energía alcanzaron la asombrosa cifra de 10 a la potencia de 28 electronvoltios. Para ponerlo en perspectiva, el universo pulsaba con 1 billón de veces la energía que se puede alcanzar en nuestro acelerador de partículas más avanzado, el Gran Colisionador de Hadrones. En un enfriamiento gradual del cosmos, la fuerza nuclear fuerte finalmente se liberó.
Aproximadamente 10 a la potencia de negativo 12 segundos después del Big Bang, las fuerzas electromagnética y débil se separaron entre sí. Pronto surgió el campo de Higgs, que dio lugar al bosón de Higgs, una partícula responsable de otorgar masa a otras partículas elementales como los quarks y los leptones. En ese momento la temperatura del universo era de unos 10 a la potencia de 14 grados Kelvin y seguía descendiendo sustancialmente. A medida que las partículas interactuaban con el campo de Higgs, adquirían masa. Este proceso, conocido como el mecanismo de Higgs, dio forma a los futuros bloques de construcción de la materia. En algún momento se produjo la bariogénesis, un proceso crucial en el universo primitivo. Los científicos desconocen el momento exacto, pero se cree que este hipotético acontecimiento tuvo lugar cuando las temperaturas eran tan increíblemente altas que los movimientos aleatorios de las partículas se producían a velocidades relativistas. Al chocar, las partículas y las antipartículas se aniquilaron mutuamente, y de alguna manera la materia dominó sobre la antimateria. Esta asimetría dio lugar a un ligero exceso de materia con aproximadamente un protón extra por cada 1000 millones de partículas de antimateria. Esta disparidad aparentemente menor sentó las bases de un universo dominado por la materia, configurando la trayectoria del cosmos tal y como la conocemos hoy. Las constantes y condiciones fundamentales parecían finalmente equilibradas. Aproximadamente un microsegundo después del Big Bang, las temperaturas se enfriaron hasta situarse en torno a 10 a la potencia de 10 Kelvin, lo que permitió a los quarks formar protones y neutrones. Al final de este periodo, el universo tenía aproximadamente un segundo de antigüedad. Unos 3 minutos después del Big Bang, las temperaturas descendieron a 1000 millones de grados Kelvin o menos, lo que permitió la nucleosíntesis. Durante este breve periodo se formaron en abundancia núcleos atómicos ligeros como el hidrógeno y el helio. Protones y neutrones se combinaron para crear estos núcleos, preparando el terreno para futuros procesos estelares que producirían elementos más pesados y allanarían el camino para la formación de planetas, estrellas y galaxias. Unos 380.000 años después del Big Bang, la temperatura se había enfriado a unos 3000 grados Kelvin. La primera molécula se formó a partir de hidruro de helio. Esto marcó la transición de la materia puramente atómica a la complejidad molecular. La unión del helio y el hidrógeno inauguró una nueva era de interacciones químicas y preparó el cosmos para la aparición de moléculas y estructuras más complejas. Ahora que los electrones están unidos a los núcleos, los fotones pueden atravesar el universo sin obstáculos. La aparición de átomos neutros de hidrógeno y helio permitió que la primera luz penetrara en el cosmos, iluminando su historia. El universo se volvió transparente, permitiendo a la futura civilización humana remontarse en el tiempo hasta esta época. En los miles de millones de años siguientes, a medida que el universo evolucionaba, la materia oscura, una forma de materia que no emite luz, fue ejerciendo su influencia gravitatoria. Los físicos creen que la materia oscura supera a la materia ordinaria en una proporción de 6 a 1. La energía oscura, una fuerza igualmente misteriosa, empezó a dominar la expansión del universo hace unos 5 o 6 mil millones de años. Hasta la fecha, la naturaleza de estas fuerzas sigue siendo elusiva, a la espera de ser desvelada. Comprender el pasado nos ayuda a vislumbrar el futuro, pero ¿qué destino aguarda a nuestro universo? En el umbral del tiempo, estos misterios cósmicos nos invitan a explorar los capítulos desconocidos que nos aguardan. ¿Se desvanecerá suavemente el universo en una muerte por calor? ¿O las misteriosas fuerzas de la energía oscura conducirán a un dramático Big Rip que lo desgarrará todo? Háganos saber su opinión en los comentarios y gracias por vernos.